amigos, bienvenidos a una nueva entrega de su programa Cara a Cara. El invitado del día de hoy nos vestimos de gala para recibirlo. Es una persona que ha hecho muchísimas cosas, pero que además es una persona que puede mezclar el humor con el conocimiento, el análisis, la política de forma bien profunda. Es una persona a quien adoro mucho y que, bueno, en su extenso currículum voy a mencionar algunas cosas. En este momento es el secretario adjunto de la Mesa de la Unidad en Miami. También es licenciado en Comunicación Social, es jefe de redacción del semanario El Venezolano, uno de los periódicos que más duro presenta la política, el análisis de oposición. También fue coordinador político de la campaña del ex candidato y ahora gobernador Enrique Capriles Radonsky, consultor y profesor del Centro Interamericano de Gerencia Política, consultor y copresentador de temas venezolanos en noticieros de gran audiencia a nivel nacional. También fue director de Cómo Inmigrar a USA, un periódico que se editaba, que era mensual, con fines de reflejar los actos de inmigración. Pero también tiene estudios en publicidad, en protocolo, en mercadeo, en cine. Ese invitado de gala es mi amigo José Hernández. Me la pusiste difícil porque yo no me acostumbro a que me digan todas esas cosas, a pesar de que a veces lo mando por ahí, pero no. Pero estás acostumbrado a ser un poquito más modesto. No, es que no me gusta, eso es como muy echón, de todas maneras no importa. Pero tienes todas esas virtudes. Cuéntame algo. Ajá. Tenerte a ti el día de hoy para mí es un gran placer, no solamente como amigos que somos, sino como periodistas. Eres una persona que se ha destacado por sus comentarios, por sus análisis, por sus opiniones bastante fuertes en contra del gobierno que en este momento tenemos en Venezuela. Pero quería preguntarte, para los venezolanos que estamos aquí, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va Venezuela? Es una respuesta bastante complicada porque yo lo que soy es periodista. Si fuera pitonizo, quizás. Y el problema es que Venezuela tiene demasiados enredos al mismo tiempo. Es un circo de muchas pistas, todas en situación crítica. O sea, de repente el circo pone los elefantes de este lado y los elefantes se están empezando a sentar encima de los domadores aquí, los leones de este lado se están comiendo al domador de aquí, los payasos de este lado se están cayendo todos de la bicicleta. Entonces, es una tragedia muy particular la que pasa en Venezuela, donde tú tienes una inflación terrible, donde tienes una situación incontrolable en el proceso de abastecimiento, donde no hay ningún tipo de producción nacional, donde además tienes unas Fuerzas Armadas que están siendo cuestionadas de todo punto de vista, donde no hay seguridad, donde además el Estado participa de alguna manera en situaciones muy específicas como es el narcotráfico, con una llegada de 1.300 kilos de drogas a un aeropuerto en París, montadas en un avión, sin el permiso de la línea aérea, sin haber pasado por la línea aérea. Con la entrega del país prácticamente a gobiernos extranjeros. Con la entrega del país prácticamente a gobiernos extranjeros. Yo hago todos los días una entrega matinal de noticias y tengo 4 semanas registrando que en Juventud Rebelde, en el periódico cubano Juventud Rebelde, aparece cada semana una posición donde están los expertos cubanos en Venezuela. Estamos hablando de lugares como Curiapo, que queda 6 horas de Tucupita, por dentro de un caño del río Orinoco. Estamos hablando de lugares como Isla de Todas, que queda 20 minutos en lancha en las salidas del lago de Maracaibo. Estamos hablando de lugares como Casigua del Cubo, que es un pueblo del sur del lago donde el calor es terrorífico. Estamos hablando de lugares como el Centro de Estudios de la Salud de la Universidad de Mérida, que queda en un páramo andino. En esos lugares hay por lo menos 100 expertos cubanos haciendo cosas. ¿Haciendo qué? Eso es lo que no sé. Haciendo que además son lugares completamente inhóspitos, donde la presencia de 100 expertos cubanos, por ejemplo, en Isla de Todas debe haber 300 habitantes y hay 27 expertos cubanos. En Curiapo, en el estado del Tamacuro, debe haber 500 habitantes y 27 expertos cubanos. Además, son números como casi que un escuadrón. Entonces, en esa situación, más allá de la entrega, de que te dicen que los cubanos manejan la cedulación, que manejan los registros, que manejan una serie de cosas que hacen que dependa el país completamente de ellos. Y cuando digo los cubanos, no me refiero a los cubanos, me refiero al gobierno cubano, y es una especificación importante. Cuando tú tienes esa situación en Venezuela, tú dices, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A quién le debemos esto?
¿Cómo salimos cuando salgamos de esta situación, que vamos a salir más temprano de lo que la gente cree, de lo que va a pasar con los cubanos? ¿Cómo van a ser los cubanos para salir? ¿Cómo le vamos a dar salida a eso? ¿Se van a salir? No lo sé. Esas son situaciones muy complicadas y yo creo que en la historia siempre hay un elemento importante que es el azar. Cuando el azar empieza a aparecer, tú no sabes para dónde va a coger la situación. Tú no tienes idea de qué va a pasar, tú no tienes cómo prever lo que pueda pasar. Tú y yo tuvimos la oportunidad de ver una película, la vimos en estos días, Tiempos de Dictadura, que narra los sucesos que llevaron al 23 de enero del 58. Y tú ves que en alguna medida se parecen. Nosotros en 2 meses debemos tener unas elecciones, que son unas elecciones municipales que no deberían ser tan importantes, pero van a ser muy importantes, porque ahí se va a medir qué es lo que está pasando con el gobierno de realidad. Es que ese era mi punto. Con este clima político y el panorama que tú has pintado, definitivamente estas elecciones son cruciales, porque vamos a ver exactamente cuál es el termómetro que está en este momento en el país. Aquí los venezolanos, José, estamos por diferentes razones. Algunos se han venido huyéndole al régimen, otras se han venido porque tenían familiares aquí, otras personas porque tuvieron la oportunidad de obtener la legalidad en este país, buscando oportunidades, buscando el sueño americano, etc. Y tenemos sentimientos encontrados. Por una parte, estamos felices de tener seguridad, de tener instituciones que nos respetan, de poder reclamar y que seamos escuchados, de poder decidir y saber qué producto comprar, conseguir productos. Eso también es un punto importante, ver los comercios abastecidos y poder escoger si yo quiero esta marca o esta marca a este precio o al otro precio, depende de lo que yo quiera y lo que decida pagar. Pero al mismo tiempo tenemos un sentimiento negativo de nostalgia, de pérdida, porque no estamos con la familia. Muchas personas han dejado su familia atrás, sus amigos, sus recuerdos, han dejado el idioma, aunque en este momento en Miami no sea de gran importancia, en otros países, en otras ciudades de Estados Unidos es importante el idioma. Entonces, queremos saber exactamente, tú como representante de la Mesa de la Unidad Democrática aquí en Miami, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es ese movimiento? ¿Cuáles son esos resultados de las reuniones, de los eventos que se han hecho? Mira, nosotros, primero con la participación de Capriles en el Miami Dade College, tuvimos la oportunidad de levantar una data importante que se la vamos a entregar a la oposición en Venezuela para que la maneje en relación con las elecciones. Porque nosotros hemos estado empezando un plan que se llama Que Nadie Vote por Ti, que es que una de las maneras de participar en el fraude electoral es que tú no llenes los campos donde se supone que tú debes estar. Hay unos campos que ya están tomados, que son los campos de los 19.544 votantes venezolanos que hay en el municipio de Miami, que por llamarlo de alguna manera, que terminaron votando en Nueva Orleans, por un cierre ilógico del consulado, que alguna vez tendrán que corregir en este gobierno o en cualquier gobierno que venga. Porque es que además estamos desprovistos de cualquier seguridad consular. Y estamos desprovistos del derecho a la ciudadanía venezolana, que es un derecho de todos nosotros, que lamentablemente nos lo quitaron. Así mismo, así de sencillo, Chávez y Maduro decidieron robarnos ese derecho. Cuando tú nosotros estamos tratando de diseñar un plan para llamar a los venezolanos a que voten desde aquí, porque todos tenemos un pariente en Venezuela, todos queremos que Venezuela salga de la situación en que está. Y Capriles lo dijo en su presentación en el Miami Dade College: por favor llamen a votar, porque tenemos que llamar a votar. Y es mi invitación. Todos los venezolanos que estamos aquí, todos tenemos que mandar un Twitter, todos tenemos que mandar un correo electrónico, todos tenemos que llamar a nuestra familia para que vayan a votar. Es verdad, el Consejo Nacional Electoral es un árbitro parcializado, es verdad que estamos jugando una cancha de fútbol y estamos nosotros en subida, es verdad que la arquería es más chiquita para nosotros que para ellos, pero la posibilidad de que se abra el juego nos permite la posibilidad de ganar. Y esa posibilidad de ganar es mucho más importante cada día. Es muy posible que en estas elecciones la participación de la oposición sea mucho más alta por la situación que vive Venezuela. Claro. Y eso se va a notar más. Hay un problema que es muy particular para lo que se conoce como el socialismo del siglo XXI, para no llamarlo chavismo,
Ese socialismo del siglo XXI se basó originalmente en el voto como santificador de la situación. Ellos no pueden alejarse mucho del voto, pero tampoco les interesa mucho el voto porque lo están perdiendo. Te voy a poner la otra cara de la moneda. Ciertamente tú llamas a votar. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo voto, pero mi voto no fue defendido. Después de comerciales, tú me vas a explicar cuál es tu posición sobre esos venezolanos que dicen que votaron ya por un cambio, por una idea de sacar este gobierno que ya lleva 14 años y tenemos ya 5 meses con Nicolás Maduro, pero que no defendieron mi voto. ¿Qué pasó con eso? Sí lo defendimos. Al regreso me lo vas a contar. Ya volvemos. Y bien amigos, seguimos con José Hernández, quien es secretario adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática en Miami, aquí en el programa Cara a Cara. Y decíamos al final, antes en el último corte, la posición de estos venezolanos. A varios eventos hemos asistido, José, en el cual muchas personas se han levantado de la silla diciendo, ¿para qué voy a votar? Ya lo hice por Arias Cárdenas. Cuando se hicieron las elecciones, pensamos que iba a ser el presidente que íbamos a salir de en ese momento, Hugo Chávez. ¿Y qué pasó? Sencillamente dijo, perdimos, no pudimos hacerlo en este momento, y la gente dijo, no defendieron mi voto. Y terminamos, bueno, ya viendo que Arias Cárdenas terminó siendo un felón de primera y definitivamente una persona no confiable. Pero después lo hicimos por Rosales. Por Manuel Rosales, nuevamente nos fuimos a las urnas de votación, nuevamente teníamos las esperanzas, las banderas, y por supuesto después tuvimos a Enrique Capriles Radonsky en 2 elecciones, en octubre y en abril. Además que nos fuimos en esta movilización, yo que tuve la oportunidad de estar presente no solamente como venezolana votante, sino también como periodista, la gran cantidad de personas que se trasladaron en lo que tuvieran, hasta en bicicleta, yo creo que llegaron las personas a Nueva Orleans. ¿Qué pasa? ¿Cuál es esa visión que ustedes tienen para esa persona que está sentado ahí en su casa y que le dice, yo no sé si vaya a votar? Varias cosas, porque la pregunta es bastante compleja. Primero, Arias Cárdenas, bueno, fue un error básico de la comunidad venezolana porque creía que la solución estaba dentro del chavismo y no era dentro del chavismo, es afuera del chavismo. Arias Cárdenas es un subproducto de eso que se puede llamar socialismo del siglo XXI, insisto en el término. El caso de Rosales, Rosales llegó a las elecciones presidenciales, arrancó la campaña presidencial con creo que 6% y terminó la campaña presidencial con 34%. Ese aumento es importantísimo. Recuérdate que en Venezuela... O sea, hemos ido empujando, es lo que quieres decir. Recuérdate que un día decidimos no participar y nos fue bastante mal. Claro. Nos fue mucho peor que lo que nos ha ido participando. Después vino la campaña de gobernadores y la campaña por las posiciones de la Asamblea Nacional, de nuestro Parlamento. En esas campañas fueron mejoras constantes. Después vino la campaña presidencial y Capriles se enfrentó a Chávez la primera vez y hubo una diferencia como, creo que fue 6 puntos, no me acuerdo exactamente la diferencia en ese momento, no, 8 puntos. Y después vino la campaña presidencial contra Maduro después de la muerte de Chávez. Cuando arrancó esa campaña presidencial que duró apenas 3 semanas, Capriles tenía 25 puntos abajo en las encuestas y logramos llevarlo a 1.49 puntos de diferencia, que nosotros decimos que es a favor de nosotros, ellos dicen que es a favor de ellos. Y el reclamo todavía está vivo y está funcionando porque están los tribunales internacionales, se introdujo antes de que Venezuela renunciara al Consejo Interamericano de Derechos Humanos. Las elecciones son el momento en que tú demuestras quién está con quién en cualquier parte. Es verdad que en algunas elecciones Chávez salió muy bien, como las elecciones del referéndum para la Constitución. Es verdad que salió muy mal cuando quisieron cambiar la Constitución y perdió. Y es verdad que cada vez que pasa algo, él sale peor, o el chavismo sale peor. Claro. Y en estas circunstancias actuales, los venezolanos son los grandes
los grandes perdedores de la situación que vive el país. El país no puede, o sea, el ser humano venezolano no puede vivir lo que está viviendo de gratis, porque nosotros tenemos un problema muy grande como nación, que es que tenemos un gobierno que es un desastre, un gobierno que no controla la inflación, un gobierno que tiene un presupuesto de 100.000 millones de dólares, que es una barbaridad, y ese presupuesto se lo comen, yo no sé cómo, 100.000 millones de dólares al año entran por petróleo a Venezuela y el gobierno lo dilapida, no sé en qué, nadie sabe en qué. Entonces, ese país tiene que cambiar, ese país está reclamando el cambio por todos lados y ese país va a cambiar. A mí me parece que en la situación de cambio todo pasa de alguna manera a través de la Mesa de la Unidad Democrática, que ha logrado defender los votos. Las últimas dos elecciones, eso es importante, nuestra participación como como votantes de Miami han aparecido, tú lo metes en la página web del Consejo Nacional Electoral y están nuestros votos. Sí. Se han contado Sí. y se están contando. Y vuelvo al principio que te dije antes, el problema del fraude electoral son los campos vacíos. ¿Por qué? Porque como es una situación electrónica, donde tú puedes influir es en los campos vacíos que desconoces. Por ejemplo, Natalí Salas Guaitero votaba en la Jesús Enrique Lozada de Chapellín, en la mesa 3, pero Natalí está en Miami, no está registrada en Miami y sigue registrada allá. Si Natalí no sabemos dónde está y la oposición no tiene control de alguna manera sobre ese voto de Natalí, el gobierno puede agarrar y cambiarlo, y por Natalí Salas Guaitero puede votar otra persona. Claro. Pero como si yo conozco la situación que tiene Natalí o que tiene José Hernández o que tiene cualquier persona que vota, no sé, en el Liceo Libertador de San Cristóbal o en cualquier parte de Venezuela, esa situación se hace mucho más controlable. Eso es una forma de las tantas formas que puede tener el fraude, pero es la más básica. O sea, el fraude es como un cheque. Tú tienes que llenar los campos del cheque porque si no lo llenas, te lo llenan por ti. Pero también la presión que existe sobre los trabajadores de donde le exigen que vayan a votar. Pero ese ya es otra cosa porque ahí entra la psicología de que ellos supuestamente saben por qué votó, pero eso no está demostrado todavía. No se sabe por quién votaste. ¿Y el padrón electoral que aumenta más que la población? Eso ya es otra cosa de parte del registro y es donde están los errores. Acuérdate que para usar la idea boxística, pues nosotros estamos haciendo un combate en Corea contra un boxeador coreano y tenemos que noquearlo porque por decisión no vamos a ganar por más que le demos golpe al tipo. Claro. O sea, nosotros tenemos que ganar de manera abrumadora para demostrarlo. Ya lo hicimos, no de manera tan abrumadora y nos está costando la demostración. Tenemos una oportunidad de oro dentro de 2 meses para volverlo a demostrar y tenemos que cumplir con esa oportunidad. Sí, para socavar de alguna manera las bases que en este momento están sosteniendo la presidencia. Que son cada vez más débiles y son cada vez más fáciles de no sostener. Además, en estos 2 meses pueden pasar muchas cosas. Yo me acuerdo que hace como 2 meses yo dije que por qué Maduro no renunciaba y ya lo está diciendo mucha más gente que yo. Claro. En el periódico nosotros la renuncia de Maduro pudiera ser una salida y nos dimos cuenta que, mira, sí, como que es una salida. Si volvemos al tema del cambio, el venezolano, lo que yo he notado en todos estos años, José, es el cambio que hemos tenido nosotros como gentilicio. Ajá. Nosotros como personas hemos cambiado la forma en que hablamos, la forma en que nos comunicamos con las otras personas. Aquí en Miami, bueno, y en Estados Unidos en general, hay muchos venezolanos, pero también hay muchos latinoamericanos, ¿no?, que se pregunta qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Amigos míos de otros gentilicios, de otras nacionalidades me dicen, oye, pero en Venezuela es una situación bien particular, o sea, yo no la entiendo, explícame un poco. Y es un poco que nos hemos empezado como a empapar de toda esta situación, ¿no? Ahora, la pregunta, siempre sale en los eventos y de hecho en estos días cuando estábamos en la presentación de la película, sale la salida no democrática al tapete. Hay alguien que la coloca allí, hay alguien que dice, ¿sabes qué? Estoy cansado y yo necesito respuestas. ¿Qué tienes que decirle tú a ese tipo de personas? El problema que yo tengo ahorita es que yo tengo 2 meses para una salida democrática, para una demostración de salida democrática que va a demostrar la debilidad del gobierno frente a la situación que está manejando. Yo tengo que agotar esa salida democrática y tengo que usarla.
El problema, yo no estoy desechando las situaciones que quieren otras personas, que a lo mejor son útiles o no, pero creo que es necesario que ellos entiendan que la salida democrática en este caso está demasiado cerca y no se puede evadir. Claro. Vamos a una pequeña pausa y al regreso vamos a seguir conversando un poco de esta salida democrática, pero también quiero tu análisis de Nicolás Maduro como figura presidencial, de los venezolanos, de estas elecciones que vienen, de la situación que estamos viviendo y los medios de comunicación. Al regreso. Y bien amigos, continuamos con José Hernández, quien es secretario adjunto de la Mesa de la Unidad aquí en Miami. José, y quedaba una pregunta al aire en el anterior bloque, que era un poco la salida democrática. Sin embargo, todavía vemos que desde hace mucho tiempo en Venezuela pareciera como que está en ebullición. La sociedad definitivamente está cargada de miedo, de rabia, de violencia. A pesar de que muchas cosas nos las tomamos los venezolanos a chiste y aplaudo el buen humor, sin embargo, hay cosas que como que deberíamos tener un poco más de seriedad, por lo menos, esta es mi opinión. Sin embargo, quiero preguntarte, ¿le temes a una explosión social en Venezuela? ¿Cómo está el ambiente? Si metemos un termómetro, ¿cómo lo ves tú en este momento? Yo le temo todos los días y cada día le temo más, porque hay varias cosas que van una al lado de la otra y que pueden encadenar una situación que sea incontrolable. Gracias a Dios, del lado de la oposición no están los que llamaríamos los disparadores de la situación, como lo estuvieron el 27 de febrero del año 89. O sea, la oposición es una oposición democrática. Los que no están tratando de encontrar la salida democrática no tienen la habilidad para movilizar las masas que tuvieron la gente el 27 de febrero del 89. Y la situación, aunque es más crítica que aquella situación, no da para eso porque es muy generalizada. Yo suelo decir, y lo acordamos ahorita en estos días, que si lo que ocurrió en los Ruices con la gandola que se accidentó y que tenían al pobre señor casi muerto ahí y dilapidaron aquella gandola, la despescuezaron completa, la desguazaron, le sacaron toda la carne que tenía, hubiese ocurrido en la entrada, en la salida de los bloques de Hornos de Cal sobre la autopista del Este, si esa gandola fuera de harina pan, ahí se acaba el país. O sea, es un desastre porque entonces empieza una situación mucho más difícil de controlar y el gobierno tiene que tener una intervención distinta. Es que lo que vemos es que los venezolanos estamos en este momento, pareciéramos que es un poco lo que yo le temo, ¿ok? Que es acostumbrarnos a. Eso lo decían también en el evento. El ser humano no se acostumbra a lo malo. Claro, pero ya sabemos que tenemos que ir a 5 lugares diferentes para conseguir las cosas de la cesta básica. Ni siquiera lujos, sino cosas normales como es el papel toalé, la harina pan, la carne, el pescado. Bueno, y si no nos vamos a suponer que son artículos como quien dice de lujo, pero jabón, pasta de dientes. Pero nadie se acostumbra a lo malo, eso es imposible. Eso es una cosa que es muy difícil de ver. Y uno tiene la tendencia de creer en la teoría famosa del sapo en el agua hirviendo o el agua fría o en toda esa historia que total al final el sapo se muere. Nosotros somos una sociedad de sapos muertos, no lo creo porque estamos todo el día brincando y todo el día diciéndole al gobierno alguna cosa. Estamos hablando de una serie de protestas de casi un tono de 15 diarias de todo tipo. Lo que pasa es que el gobierno, que alardea de su hegemonía comunicacional, evita que salgan esas protestas hacia afuera, pero están ocurriendo y pasan todos los días en las más disímiles situaciones, desde los obreros de Sidor hasta los usuarios del metro de Caracas, pasando por los usuarios de los trenes que van a Charallave. O sea, hay una serie de situaciones que ocurren en Venezuela todos los días que hacen que se entienda que hay un proceso de protesta constante. ¿Puede ser la gasolina uno de esos detonantes? La gasolina, ¿El precio? El precio de la gasolina es una tragedia en Venezuela, porque poner gasolina en Venezuela da pena. O sea,
llenas un tanque con 50 centavos de dólar o menos, una cosa así, o sea, 5 centavos de dólar. Sí, lo explicas a las personas de acá y no lo entienden. No lo entienden porque no pueden entenderlo. O sea, el nivel de la gasolina ha llegado a un punto tan terrible que creo que es más fácil, y hay gente que lo dice, regalar la gasolina que cobrarla. Sale más caro cobrarla que regalarla, en este caso, porque el sistema de cobro te cuesta más que lo que te pagan. Entonces, si tú la regalas, te evitas el sistema de cobro y a lo mejor sales ganando. Eso es parte del problema y parte de los problemas que tiene el país. Tú tienes que sincerar un montón de precios. Para empezar, tienes que sincerar el precio de la moneda. La moneda no tiene valor de ningún tipo. Claro. Tú tienes una moneda de un tipo y una moneda afuera que vale 12 veces eso. Entonces, dicen, el fin de semana la historia era supuestamente que iba a haber una devaluación. No hubo devaluación, pero se supone que el dólar oficial, que está en 6 dólares, iba a pasar a 12. No pasó a 12, pero todo el mundo dice que va a pasar a 12. Y el dólar afuera está en 52 bolívares. Y son cosas que la gente no entiende por qué pasan, pero pasan. Y esa famosa hegemonía comunicacional que tanto habla y tanto alardea, como dices tú, el gobierno de Nicolás Maduro, evidentemente, vivimos en rumores. O sea, todos los días hay un rumor de que puede pasar algo allá. Porque son fenómenos alternativos de comunicación que ocurren necesariamente cuando la gente no tiene la verdad en la mano y no tiene comparación, no tienes un sitio de donde agarrarte tú para buscar una diferencia. Porque la hegemonía comunicacional, que es la peor tragedia para el gobierno que yo veo, porque ellos alardean de una situación que es completamente dictatorial y totalitaria, que es que ellos son el único comunicador en las formas que ellos quieren comunicar, porque no es que tú vas a un ministerio y ahí hay un portavoz y tú le repreguntas al portavoz. No, no puedes repreguntar. Solamente se basa en versiones oficiales y versiones oficiales que son supuestamente escritas. Y eso va desde el cáncer de Chávez hasta el viaje de Maduro a China, que no se sabe qué pasó, por dónde vino, cuánto tardó en Vancouver, si le pusieron gasolina o no, cuántas visas le hicieron los americanos, que hablan de más de 200 visas entregadas para eso, y todo el montón de manipulación que hay detrás de eso, que hay unos señores que tú los ves y dices, pero bueno, ¿cómo van a atentar contra este señor aquí? Él cita a Noriega y al señor Otto Reich. Esa gente, para empezar, son diplomáticos norteamericanos de los más serios, son incapaces de participar en una cosa de ese tipo, como él está diciendo, y la verdad es que no tienen ninguna conexión con el gobierno actual de los Estados Unidos, y este señor tiene el tupé de decir que participan en un supuesto complot, que no existe, pero que lo manejan a través de la hegemonía comunicacional. Volvemos otra vez para montar la mentira. Y que dicen ellos que tienen, evidentemente. Has tocado un punto que es importante, José, que tiene que ver un poco con esa hegemonía comunicacional, la cara que el gobierno quiere dar y, por supuesto, a Nicolás Maduro como figura presidencial. Ya, bueno, se ha hecho muchísimas gracias y ya son famosos en el mundo entero los videos de Maduro diciendo palabras que no, evidentemente no tienen que ver nada, o sea, si la RAE en este momento se entera, yo creo que le ponen una grapa en la boca, ¿no? De alguna manera. Pero te iba a hacer una pregunta. Tú fuiste director de protocolo en 3 viajes del expresidente Hugo Chávez. ¿Sabes cómo se maneja el chavismo? ¿Cómo es Nicolás Maduro como figura presidencial? Hay quienes también piensan o dicen que el peor enemigo de Nicolás es precisamente Hugo Chávez, porque él intenta copiarlo, pero copiarlo de muy mala manera, de alguna manera. Entonces quiero saber cuál es tu opinión, incluso como una persona conocedora de publicidad y mercadeo, ¿no? Nicolás tiene 2 grandes enemigos. Uno, el recuerdo de Chávez, que me parece que ya se lo están sustituyendo porque lo están sacando de la parte de atrás. Hasta hace un mes Nicolás no salía en ninguna parte sin una foto de Hugo Chávez atrás, ya eso no está. Entonces creo que lo van a poner a competir a él con él mismo, cosa que desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista de mercadeo es posible que hasta sea buena. Pero Nicolás tiene otro enemigo, que es él mismo, porque Nicolás no se da cuenta, Nicolás cree que es presidente de la República y no es. Lamentablemente él no se ha dado cuenta que nadie lo quiere. Lamentablemente él no se ha dado cuenta que tiene que ponerle rueditas a la bicicleta para poderla montar y no hacer la ridiculez de caerse. Él no se ha dado cuenta que no es Chávez, está muy lejos de ser Chávez. Claro. Y los cubanos en eso, como dice el embajador Arria, tienen toda la razón. Usted no va para Naciones Unidas porque no tiene nada que buscar. ¿En qué espacio iba a tener Nicolás Maduro en Naciones Unidas cuando tú tenías a unos Estados Unidos hablando con Irán o tenías el caso sirio tratado por los americanos con toda la gente de mayor alto nivel o tenías el caso del desarme
de las armas nucleares, ¿dónde entraba en la agenda comunicacional Nicolás Maduro en Naciones Unidas? Lo mejor era que no fuera y no fue. Es una cosa que yo creo que es un acierto que no haya ido. Pero ¿qué pasa con Nicolás Maduro? Nicolás Maduro está, a mí me parece, completamente equivocado en el ejercicio de su imagen presidencial. Claro. Está empezando a copiar la tesis que ellos tienen de que el gobernante y el pueblo son uno solo, tratando de hacer ese hilo comunicacional que tejió Chávez de alguna manera muy bien, pero que este no puede agarrar y no tiene cómo agarrar porque no tiene el aparato que tenía el otro, y además Nicolás es un impuesto de la hegemonía cubana en Venezuela que lamentablemente no cuajó. Y no cuajó porque tenía encima una bomba gigantesca, que es la tragedia económica que vive el país, que no ha podido manejar porque en el socialismo del siglo XXI no existen las herramientas para poder gobernar bien a ninguna nación, y Venezuela es una prueba más de ello. Definitivamente Nicolás, como tú dices, tiene varios enemigos. Bueno, mencionaste dos, él mismo y ese recuerdo de Hugo Chávez, pero también vemos que él no se ha sabido despegar de ese recuerdo, intenta imitar todo lo que hacía Hugo Chávez, pero aquí también hay otro punto, y es que Hugo Chávez tenía el carisma, era más sagaz, y la figura presidencial de Maduro, como tú ya lo mencionaste, lo analizaste como él propio, pero Maduro ante el mundo, Maduro en esas redes que logró tejer de alguna manera Hugo Chávez con Argentina, con México, con Ecuador, con Perú. Esa es parte importante de la tragedia. Maduro no ha terminado de entender que él es el presidente de la República y que necesita movilizar esas redes que él ayudó a tejer cuando estaba en la Cancillería. La gente no entiende cómo Maduro, que tuvo 6 años en la Cancillería, no aprendió, y que además viene de un proceso de ser un sindicalista, no tiene capacidad para negociar, no tiene capacidad para el diálogo, no tiene capacidad para emprender nuevos puentes con otra gente. Son los mismos 8 países del ALBA para arriba y para abajo. No ha tenido la capacidad de entenderse con los Estados Unidos, que le han tendido la mano por todos lados. No ha tenido ha tenido una seria incapacidad con un amigo muy querido de él, que es el presidente Santos, porque también por una estupidez lo pusieron a decir cualquier bobería porque Santos recibió a Enrique Capriles en su casa. ¿Y qué pasa? Pues, ¿qué tiene de malo eso? Capriles no es un ser humano venezolano, un ciudadano venezolano. Que lo reciba otro presidente es bueno, no es una porquería, como está diciendo este Maduro. Vamos a pasar de Venezuela un poco el análisis latinoamericano y los malos gobiernos que hemos tenido. Eso lo hacemos después de comerciales. No se vayan. A la hora de decorar, amoblar, darle color y vida a cualquier espacio en su casa u oficina, le invito a que piense en Caligaris Miami Store. Caligaris es una tienda que le ofrece lo mejor del diseño y la elaboración italiana en sillas, mesas, sofás, juegos de cuarto, de comedor, accesorios y mucho más. Por 90 años, Caligaris ha sido excelencia en la elaboración de piezas para su hogar. Caligaris ahora está aquí también en Miami, donde tienen la oportunidad ustedes de acudir para disfrutar de lo mejor en asesoría de muebles y decoración. Caligaris Miami Store. Y bien amigos, estamos ya en la parte final de esta conversación súper interesante con José Hernández, quien es secretario adjunto de la Mesa de la Unidad aquí en Miami. Y estábamos hablando un poco de los gobiernos latinoamericanos. Estamos acostumbrados, José, a los malos gobiernos. Y también quería saber un poco la relación, que estábamos analizando la figura presidencial de Nicolás Maduro, esta relación con otros países, Argentina, Brasil, México, Perú, Ecuador, que fueron de alguna manera redes que supo tejer Hugo Chávez, pero que Maduro muy mal lo ha sabido de alguna manera llevar. Evidentemente no tiene los mejores asesores, evidentemente él no sabe, como dices tú, hay que ponerle rueditas a la bicicleta, pero también hay que ponerle rueditas a todo lo que dice y a todo lo que hace. Ok, hay varias cosas que estamos ligando ahí. Uno,
Los gobiernos latinoamericanos no son necesariamente malos y la muestra es la Alianza para el Pacífico. Tú ves gobiernos como el de Panamá, como el de México, como el de Chile, como el de Perú, que son gobiernos o Colombia, que son gobiernos de países latinoamericanos que tienen ahora la llamada Alianza del Pacífico, sí, que es una alianza que crece económicamente, que genera empleo, que genera riqueza y que genera progreso. Esos gobiernos están funcionando aun cuando no son gobiernos necesariamente populares, por llamarlo de alguna manera. Hay socialismos del siglo XXI y socialismos del siglo XXI. Porque una cosa es el gobierno de Brasil y todo lo que ha avanzado en la lucha contra la pobreza y otra la barbaridad que ocurre en Venezuela y en Cuba, que son gobiernos totalitarios y necios, además de torpes. Aparte de eso, cuando tú hablas de gobiernos como el de Ecuador, Bolivia y Nicaragua, tú tienes gobiernos que se han, por llamarlo de alguna manera, chuleado a Venezuela, claro, pero a la vez han hecho una economía más sólida. En Ecuador la paridad dólar no ha dejado de funcionar, en Nicaragua la deuda externa es manejable y en Bolivia Evo Morales con la plata de los venezolanos ha generado cierta riqueza, aunque parezca mentira. Entonces, tú no puedes hablar de una generalidad de los gobiernos latinoamericanos. Aparte de eso, tienes casos como muy particulares como el de Honduras, donde salió Manuel Zelaya y es posible que ahora pierda a su señora. Tienes casos como el de Paraguay, donde hay un gobierno nuevo democráticamente electo, que también ha salido de esas cosas. Tienes el caso de Uruguay, que es un gobierno más socialista que ese no puede haber. Este es un señor que le metieron 7 tiros, lo tuvieron que sacar de una emboscada que tendieron cuando era guerrillero urbano en Montevideo, y tiene todos los años del mundo y es un excelente presidente. Es un tipo que ha manejado un mercado interno gigantesco que es el mercado interno argentino. Él dice que su gran mercado interno es Argentina y ha hecho crecer su economía. Sí, pero vamos como que a pasos muy lentos. De alguna manera estamos como creciendo, pero tenemos la fuerza, la gente, el potencial, pienso yo, de poder hacer el problema es que nosotros grandes cosas, pero que vamos como que muy... El problema es que nosotros en Venezuela no es que vamos lento, vamos para atrás. No, bueno, estamos hablando de Venezuela, va para atrás, pero entonces, te estaba hablando de un poco de los ejemplos que tú dabas de los países latinoamericanos, ciertamente tienen como puntos a su favor, pero esos puntos a su favor tienen como escalones, peldaños que a veces son muy altos, a veces son muy pequeños. Pero ahí volvemos al valor relativo de las cosas. Como nosotros vamos para atrás, entendemos que los demás también están atrasándose, y no es verdad. No. No es verdad. Nosotros, cuando tú comparas la economía colombiana y la venezolana, por decir dos países vecinos, y la diferencia que hay, por ejemplo, en el cambio de moneda, cuando en el año 83 yo llegué a cambiar 20 pesos por un bolívar en la Plaza Bolívar de Bogotá, en el año 83. Okay. Y ahorita creo que te dan, no sé, creo que te dan 3 bolívares por un peso. O sea, es una cosa que tú no tienes ninguna comparación. Y si tú vas a otros lugares, por ejemplo en Medellín, la tasa de mortalidad era creo que de 58 muertos por cada 100.000 habitantes y ahora la de nosotros es de 73 muertos por cada 100.000 habitantes, sobrepasamos aquella. Cuando tú ves que se cruzan esas líneas con economías que tienden a la similitud y a la complementariedad como la de Colombia y Venezuela, tú te das cuenta que Venezuela está en el peor de los atrasos. Y ese chorro de dinero que tanto Venezuela ha regalado y que de alguna manera ha favorecido, ha favorecido a los países vecinos y a los países, esas líneas que tejió Hugo Chávez. Yo le ruego a Dios que algún día las podamos recuperar cuando lleguemos al gobierno, porque esas están ahí y hay que pedírselas a alguien para que nos las devuelvan. Por ejemplo, el caso de República Dominicana. República Dominicana le debe a Venezuela, nada más a Venezuela, por la factura petrolera, más de 2.000 millones de dólares. Claro. Entonces, tú tienes cuentas de ese tipo con República Dominicana, con Nicaragua, con Uruguay, con Ecuador. Entonces, ¿cómo hacemos con Bolivia? ¿Cómo hacemos para recuperar ese dinero? Tú tienes situaciones, por ejemplo, como la de Guyana, que hasta le estamos entregando territorio. Entonces, ¿cómo es eso? En un país donde se va la luz, donde no hay agua, donde la escasez es terrible, donde la inflación es galopante, donde hay inseguridad de todo tipo. Yo creo que nosotros tenemos que salir de eso y tenemos que cambiar porque es insoportable la situación y porque están dados los elementos para que eso ocurra y en la oposición hay una posibilidad cierta de ser gobierno. Hay que seguir entonces sin perder las esperanzas. No es perder las esperanzas, es un poquito más, es apostar a eso. Trabajando para eso. Trabajar a eso. Quería ya para finalizar, José, no dejarte ir
sin hacerte unas preguntas que se hicieron de hecho muy famosas en un programa de televisión, de la televisión americana, pero que básicamente son 10 preguntas en las cuales tanteamos un poco cuál es tu visión y cuál es tu carácter, tu personalidad. Pero eso las adaptamos un poquito más a Venezuela, ¿no? Y quería compartirlas contigo. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿cuál es la frase venezolana favorita? Mi pana querido. Mi pana querido. Mi pana querido. Mi pana burda. No, mi pana querido. ¿Cuál es la menos favorita, la que no te gusta? ¿Cuánto hay para eso? También. ¿Cuál es, al pensar en Venezuela, qué es lo que te emociona positivamente? ¿Qué recuerdo? La capacidad de luchar de la mujer venezolana. Yo lo recuerdo de mi madre y de mi abuela. ¿Y qué es lo que menos te emociona? La maledicencia. Los venezolanos somos maledicentes y eso tenemos que corregirlo. ¿Cuál es tu mala palabra favorita? No la puedo decir en cámara. ¿Tan grave es? No, me ayuda en todo, porque es una muletilla que usamos todo el tiempo. Ok, me imagino. ¿Tienes algún sonido, alguna melodía o algún ruido de Venezuela? Los grillos de Caracas en la noche no se me pueden olvidar nunca. Y el olor del plátano frito. Eso es una cosa así que no... ¿Que te encanta? Sí. Pero aquí también hay plátano frito. No, pero no huele como igual. Allá, no huele como allá. No. Ok, ¿tienes algún sonido o melodía que detestes de Venezuela? El ruido de las novelas venezolanas después de Por estas calles. Por estas calles, que es una gran novela venezolana de su tiempo, venezolanizó el texto en televisión e hizo que la gente gritara. Y ahora las novelas son muy gritonas. Si no fueras comunicador social, ¿qué otra profesión hubieras intentado? Filosofía o arquitectura, cosas así por el estilo. ¿De verdad estuvieras dando clases, analizando, escribiendo? Quizás, sí, eso me gusta, me llama la atención. ¿Y qué otra profesión no hubieras intentado jamás? Yo le tengo mucho miedo a la medicina, me parece que es muy dura, me parece que es muy bonita y me gustaría hasta estudiarla, pero no sé, no. Además que no soporto el dolor ajeno. Yo puedo ver toda la sangre y todas las cosas que tiene la gente, pero cuando veo el dolor ahí sí se me van los tiempos. No puedes soportarlo. Hay una última pregunta que quiero dejarte, pero te voy a hacer una anterior. ¿Regresaremos a Venezuela? Yo, gracias a Dios, he logrado criar a mi familia y son personas de bien, con capacidad para vivir tranquilamente juntos, que mis 2 hijos, y yo creo que yo con mi señora pudiéramos regresar. Tenemos esa capacidad. Pero creo que los venezolanos que tienen hijos aquí, que están en proceso de estudio y esas cosas, es otra situación que cada quien analice como pueda analizar. Pero tú quisieras regresar, sí, tú quisieras pasar de alguna manera la vejez allá en Venezuela. A mí me gustaría no solo pasar la vejez, me gustaría pasar estos 20 años de vida productiva que debo tener, me gustaría pasarlos en Venezuela o con Venezuela. ¿Y qué es lo primero que tú quisieras escuchar cuando llegues a Venezuela? Mi pana querido, ¿cómo está? José, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en Cara a Cara, de verdad que te lo agradezco, ha sido una conversación espectacular y yo como un símbolo quizás también de esta lucha de oposición y como dices también hay que entregar un poco algo más, yo te quiero entregar esta rosa de Cara a Cara que te la entregamos a ti como símbolo de una Venezuela libre, una Venezuela próspera, hermosa como esa flor. Y que, bueno, que huela plátano frito, ¿no? Gracias, que huela plátano. Muchísimas gracias, amigos, y será hasta una próxima oportunidad.